Hoy día el ser humano está cansado de tantas cosas. Ha probado de todo buscando una solución a sus problemas, a sus inquietudes, a los desafíos que enfrentan la vida. Pero ha experimentado tantas cosas, ha experimentado todos los argumentos, todo lo que ofrece este mundo y se ha dado cuenta que no hay solución, no hay una respuesta que pueda satisfacer sus necesidades el día de hoy. Pero Aula 7 ha llegado para compartir esperanza, para compartir alegría. Te invitamos a que tú puedas dedicarle 25 minutos a Dios. Seguramente te ha dado 20 años, 30 años o yo no sé cuántos años, pero es bueno dedicarle, prestarle 25 minutos de tu vida al Señor. Volvemos en breve. Hola, el Señor nos dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te invito a que estudies tu lección, asimílala, crece y prepárate para su segunda venida. Te invitamos a que te sintonices a Aula 7 a través de Facebook Twitter y YouTube. Querido Padre, que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Pedimos en esta oportunidad que puedas darnos de tu Espíritu Santo para poder estudiar tu lección, que los puntos importantes que hemos encontrado en ella podamos compartirlos con nuestros hermanos que nos están viendo y al igualmente que nos pueda servir a cada uno de nosotros para crecer espiritualmente. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos con la lección número 6 y hemos pasado momentos increíbles, momentos agradables. Estamos aquí para poder impartir este mensaje de esperanza contigo, tu familia, tus amigos, tus vecinos. Corre la voz que Aula 7 está para pregonar mensajes de esperanza que te van a ayudar a tener un mejor estilo de vida. La lección número 7, lo que consigues no es lo que ves. Ya miramos algo interesante en la introducción, pero queremos entrar de lleno en la parte del domingo, la certeza del necio. Y queremos que aquí nuestro hermano Santiago nos pueda ampliar un poquito más cómo podemos entender la certeza del necio. ¿Cuál es la certeza que el necio tiene y que aparentemente con términos humanos no lo podemos cambiar? Desafortunadamente, Marcos, lo que nos da a entender la lección acá y lo que encontramos con respecto a las características o psicocaracterísticas que la lección nos está mostrando, nos da a notar de que el necio no tiene a Dios en su corazón. Estamos viendo ahí que el necio habla con soberbia, el necio se burla de la sabiduría, es decir, se burla de Dios, no piensa para hablar, el necio es crédulo, todo lo cree, pero no cree las cosas espirituales. El necio es impulsivo, por impulso actúa sin también pensar en las consecuencias. El necio oprime a otros. Yo conozco una persona y esta persona la despidieron del trabajo simplemente por actitud. Excelente persona en el hogar, con la esposa, con los hijos o la familia. Excelente persona en el trabajo, en la calidad, en la seguridad, en la eficiencia, pero maltrataba a sus compañeros de trabajo. Los compañeros, llegó el momento en el cual no lo soportaron más y lo reportaron. Los jefes de este muchacho lo llamaron, le hicieron una investigación y encontraron de que él estaba haciendo mal. El hombre se exaltó y al exaltarse dice, me voy en 2 semanas de la compañía. Y obviamente los jefes dijeron que bueno, que te vas. Sucede que a la semana siguiente, una semana antes de que se fuera, esta persona decide no irse, se arrepiente. Pero lamentablemente, él ya había pedido la oportunidad porque el jefe le dijo, ya tenemos tu reemplazo. Y esto nos muestra algo acerca del necio. El necio tiene una cortina que lo deja ciego a las cosas reales, espirituales. Ahora, Dios hizo a Adán un hombre creyente, un hombre que estaba con Dios. Ahora, ¿por qué el ser humano ha caído tan bajo que ahora hay un salmo que dice el necio en su corazón, no hay Dios? ¿Por qué el hombre ha caído tan bajo? ¿Será que se puede rescatar?
Acordémonos, ¿verdad?, de que cuando Dios creó a Adán, Dios lo creó y le dio, por decir así, estaba perfecto en creación y en sabiduría, y estaba juntamente con Dios, y Dios le transmitía esa sabiduría para poder discernir lo bueno y lo malo. Después de ahí, la separación entre Dios y el hombre surgió ahí de que el hombre empezó a creer de que él lo sabía todo, y es lo que está pasando aquí con la certeza del necio. Él cree y está seguro que todo lo sabe, Yeah. que él no necesita aprender de nada, que él está en todo el derecho de que hacer lo que él quiere. Dice que es, y llega a creer en algunas cosas, como es la creación del azar. Lo que decía mi hermano Santiago, decía de que él llega a creer en cosas que no son espirituales, y cree algunas que dice la lección, hasta las trata de tontas, como la creación por el azar. Bueno, es algo interesante como el necio, pero vamos a algo práctico. Estamos atacando al necio y al necio lo estamos dando Golpes duro. y golpes. Pero ahora el problema. Nosotros tenemos que examinarnos. Seguramente no somos perfectos, tenemos defectos y seguramente cabemos en algunas características que el necio presenta. No las sabemos porque solamente Dios conoce los corazones. Por eso David dijo: oh Dios, examina mi corazón, que pueda sacar la maldad y que podamos ser perfectos como Dios, como Jesús son perfectos. Ahora, vamos a cambiar del otro lado de la moneda el temor del sabio. Ahora, vamos a ver la diferencia del sabio. ¿Cuáles son esas cualidades que lo diferencian del necio? Interesante, ¿no? Aquí el libro de Proverbios, en el capítulo, obviamente, 14, nos está anunciando en los mismos versículos, ¿verdad?, lo que es contradictorio, lo que es el necio. Y obviamente nos presenta 5 características sumamente importantes, las cuales nos ayudan a identificar al sabio y nos ayudan a identificar lo opuesto con el necio. Ajá. Dice que el sabio habla con humildad. Él es humilde a la hora de expresarse a los que están al frente. El sabio valora el aprendizaje y también el conocimiento. El sabio es cauto, es cauteloso para moverse, no actúa de inmediato, no es impulsivo como el necio. El sabio es apacible y paciente también. En cualquier momento de presión, él sabe cómo manejar el tiempo. El sabio es compasivo y apacible, es decir, en este caso cubre la ley de Dios. Vamos a decir, amarás a Dios, ¿verdad?, sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Él está caminando por esa senda que nos ha de llevar a un encuentro directamente con Jesús. ¿Cómo identificar al sabio y cómo identificar al necio? Es lo que nosotros debemos aprender en base al estudio bíblico y a la conexión que tengamos con el Supremo. Muy bien. Ahora, Y este punto, esta diferencia que miramos entre el necio y el sabio nos pone una lección, un desafío para nosotros, de que nosotros con cuál de él nos identificamos, porque podemos estar mencionando de que el necio es aquí, el necio es allá, el temor del sabio, pero con cuál nosotros podemos estar en alguno de ellos, donde Dios nos quiere dar una lección, valga la redundancia, en este punto de ella misma, nos quiere hablar y nos quiere decir de que en algunos puntos necesitamos mejorar. Ahora, el mundo carece del temor de Jehová. Aquí mira, bueno, Proverbios fue escrito por Salomón. Ya dijimos en las lecciones pasadas que hace miles de años fueron escritos y se siguen aplicando como si Dios los hubiese inspirado hoy. Ahora, ¿será que nosotros podemos alcanzar a ser hombres sabios hoy día que el mundo hay una crisis tan grande? Se está destruyendo, está desmantelando. Ya no hay moralidad. Hoy día para hacer un arreglo tienen papeles y esto. Yo recuerdo que mi abuelo me contaba grandes cosas. Y me dijo una frase bien interesante. Dice, el hombre vivía por su palabra. Cuando hacían un negocio no ocupaban que fírmale aquí, no que vamos al banco, no. Tu palabra sola bastaba. Y cuando uno no cumplía su palabra, era una falta de respeto muy grande para ti. ¿Será que podemos restaurar esa ética, esa moralidad que Dios nos presenta? ¿Será que podemos llegar a ser aquel hombre de la Biblia? Por así decirlo.
el plan divino, el plan de nuestro Señor es restablecer la gloria. Esa gloria que era antes del pecado, la cual la perdimos desafortunadamente por la desobediencia. Ese es el plan del Señor, la obra del Espíritu Santo hoy en día, dependiendo cómo manejemos la tecnología, si la usamos para bien o la usamos para mal. Porque yo conozco una persona que fue y le celebró a una ancianita, a la abuelita, el cumpleaños. Se fueron a un restaurante y en el restaurante los jovencitos, los nietecitos con su tecnología. Y supuestamente era un tiempo social el que iban a pasar ellos ahí con la anciana para dialogar y ver y estar en armonía. Sucede que la tecnología, no siendo bien usada, nos puede perder. Ahora la obra del Espíritu Santo en los últimos días, en el fin del tiempo del fin, debe ser más esmerada. Yo pienso y creo que pronto vamos a tener la lluvia tardía y entonces vamos a hacer cosas que el hombre no puede hacer. Según la tecnología es para unir al ser humano, pero nos estamos dando cuenta que el ser humano se está alejando. Se está alejando. O sea, para estar juntos, para estar unidos, no necesitamos estar aquí, sino como la Biblia nos presenta, de poder estar unánimes, creyendo una misma cosa. Ahora, aquí podemos hablar de Enoc. ¿Será que Enoc tuvo alguna ventaja sobre nosotros? Enoc caminó con Dios tantos años y Dios se lo llevó. ¿Y será que él tuvo una ventaja sobre nosotros? Yo pienso, ¿verdad?, que la misma situación que Enoc tuvo también la tenemos nosotros. La decisión queda en nosotros de caminar con Jesús, caminar con Dios o caminar, como quien dice, a la deriva como camina el necio. Necesitamos nosotros pedirle a Dios y pasar tiempo con Él, pedirle a Dios que nos dé ese poder que solamente Él nos puede dar por medio de su Espíritu Santo para desear. Acordémonos de que nuestra naturaleza pecaminosa nos hace decir, mira, yo no quiero nada con Dios, yo no quiero nada contigo. Es por eso ahí donde necesitamos nosotros pedirle a Dios de que Él nos pueda llenar de su Espíritu Santo para poder nosotros desear, añorar estar con Él y caminar con Él. Y podemos llegar a tener una experiencia igual o mejor que la que tuvo Enoc. Que se puede porque la promesa está en su palabra. Amén. Ya, bueno, la naturaleza del ser humano es enemiga a Dios. Ahora, ¿cómo un ser humano, seguramente un amigo, familia, yo no siento el deseo, yo no siento esas ganas de poder leer la Biblia, de poder orar, de poder dedicar mi vida a Dios porque yo no lo siento? ¿Cuál es el consejo que les podemos dar a nosotros? O sea, que esa chispa explote, así como aquí ustedes que andan bien prendidos. Bien interesante tu pregunta, Marcos. Creo que no es fácil. Necesitamos analizar en qué lado está el balance de la persona. Si estamos en el lado del necio o estamos en el lado del sabio, como acabamos de ver ahorita. Y de esa manera poder llegar a la persona con palabras que motiven a ir a un encuentro con Jesús, ¿verdad? A través de la oración, el estudio de la Sagrada Escritura y poner acción a esas cosas que nosotros hemos aprendido. De otra manera, nosotros vamos a tener momentos explosivos si es que no sabemos cómo enfrentar o confrontar a la persona que queremos nosotros animar a que entre en el ambiente que debe de ser, ¿verdad? Debe ser muy interesante. Vamos a pasar a la siguiente parte, los ojos de Jehová. Es un versículo muy interesante que aparentemente causa un poco de controversia. Cuando yo lo leí me quedé sorprendido. Digo, ¿será que, ¿será que es lo que estoy pensando o solamente es mi imaginación? Pero lo que me gusta de la Biblia es que no necesita ayuda de nadie. La Biblia se explica sola. Y miren cómo es interesante. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces yo me hice una pregunta, ¿por qué Dios está mirando al bueno y al malo? ¿Será que lo está espiando? ¿Será que lo está cuidando? A ver en qué hace. Ahora, ¿cómo podemos explicar este versículo que está como que, oye, ¿qué hay aquí? Está difícil de entender, Marcos, pero creo que esto a mí me anima a sentir que la presencia de Dios, sea yo bueno o sea malo, está conmigo. Y Él me va a llevar, Él me va a motivar. Si yo estoy caído y Él puede tocar mi corazón en el momento que el libre albedrío me permita escuchar la voz del Espíritu Santo, entonces creo que yo voy a escuchar la voz del Señor
y de esa manera Él me va a guiar por ese sendero que nos quiere llevar. Mira, tenemos Marcos adicionando a lo que es la atención de Dios en los malos y en los buenos. En Salmos 34, versículo 15 nos dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces nos damos cuenta que Dios no está cuidando a nadie. Nos damos cuenta que Dios está atento a las necesidades del hombre. Porque me llama la atención mucho cuando el pueblo estaba en Israel esclavo, y lo que me llama la impresión dice que Dios escuchó el clamor de ellos, y eso me trae esperanza de que Dios está muy atento, no para ver en qué me equivoco, no para ver en qué falto, sino para ver mis necesidades que yo tanto necesito. Así es. Además, Marcos, es interesante notar que con este mensaje nosotros no podemos ocultarle absolutamente nada a Dios. Él conoce nuestros pensamientos y lo que está esperando es que nosotros le expresemos qué hay dentro de nosotros, que Él últimamente ya lo sabe. Bueno, ¿cómo podemos un poquito más ampliar esa parte? Añadiendo acá, acordémonos de que pues pensamos nosotros que dice que será que Dios nos está, decías tú, nos está observando, viendo qué hacemos, dice lo bueno, lo malo. Acordémonos que dentro de ahí hay injusticias. Dios está observando. Dios es un Dios omnipresente que está en todos lados. Y el mismo Habacuc, él mismo decía, dice allá en el libro de Habacuc capítulo 1, decía ahí, ¿hasta cuándo la injusticia de que prospera el injusto y yo que te obedezco, Dios? O hablaba en términos personales y de la gente que obedecía sus mandamientos, no prosperamos. Y es por eso de que Dios observa todo lo que sucede, nos da una lección a nosotros, nos está diciendo de que Él observa todo lo que sucede en todo lo que es este mundo. ¿Por qué? Porque a Él le pertenecen todas las cosas. Nosotros le pertenecemos también a Él. Pero también esta parte nos dice de que Dios está en control de todo. Y Él está dispuesto a controlar tu vida, a controlar tus pensamientos, a controlar tus palabras, a controlar tu forma de ver, a controlar tu forma de escuchar. O sea, Él está dispuesto a controlar tu vida entera. Y es lindo cómo Dios se goza vivir con el ser humano. En la siguiente parte, el gozo de Dios. Aquí nos habla de que tenemos que gozarnos en dificultades, en problemas. ¿Cómo yo puedo gozarme si yo estoy pasando por una dificultad terrible? ¿Cómo pueden hacer ese gozo? Es interesante, déjame primero hacer una pregunta. ¿Cuál es el gozo de Dios? ¿No? ¿Cómo es que el Señor se goza? Y Proverbios 15:8 nos contesta, nos da la respuesta, nos dice ahí, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, pero más la oración de los rectos es su gozo. Ese es el gozo del Señor, que nosotros nos entreguemos en oración de lleno y que el Señor escuche nuestras lamentaciones, los momentos difíciles de la vida que pasamos y, ¿por qué no?, también los momentos de gozo que nosotros pasamos en la vida. Dice también Proverbios 15:15, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Quiere decir que aquella persona que está siguiendo al Señor y que está siguiendo los parámetros divinos siempre va a tener gozo a pesar de las pruebas que se le presenten en la vida. Si tú allá atrás de la cámara estás pasando por algún momento difícil, algún sacrificio, alguna enfermedad, alguna tristeza, alguien que ha partido y va al descanso, no te olvides que detrás de todo ello está Jesús. Solamente ten fe. Ten fe. Y fe es creer en las cosas que no vemos. Es algo interesante como Jeremías expresa algo muy lindo. Clama a mí y yo te responderé. Y no solo va a responder, dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, ampliando un poquito más, ¿cómo Dios se goza? Pero ¿cómo Dios se goza cuando usted y yo estamos pasando por una terrible aflicción? Recordémonos de que nuestra fe tiene que ser probada. Si yo realmente amo, si realmente yo quiero estar con Dios. Y es ahí cuando ahí vienen las pruebas a nosotros. Y también
sabe Dios por qué permite que esas cosas vienen a nuestra vida. ¿Por qué? Porque tienen que ser probados. Si realmente yo al final amo a Dios de corazón y deseo estar con Él, como lo dije anteriormente. Y otra cosa, que no podemos evitar que esas pruebas vengan a nosotros, porque Dios sabe por qué las permite, pero sí podemos nosotros controlar de qué reacción, cómo reaccionamos a esas pruebas, y es algo de que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y algo que dice también ahí, la pregunta es, ¿qué parte dice? ¿Cuál es la parte de Dios en este gozo? Así, yo lo puse así, cuando yo estuve estudiando mi lección, ¿verdad? Y yo pienso que tú ya lo analizaste ahí, que estás detrás de cámara ahí, yo lo puse así como padre de familia, yo tengo mis hijos, yo me gozo cuando yo le digo a mi hijo, mira, no hagas esto porque yo ya pasé por ahí y a mí me fue mal, a mí me fue bien, o tuve una mala experiencia y yo no quiero que te pase eso. Al igual Dios se goza con nosotros cuando obedecemos lo que nos ha dejado escrito en su palabra, por qué camino ir. Al final acordémonos que Dios siempre es un Dios misericordioso y justo, que nos ha puesto por delante el bien y el mal. Ya, y Dios se goza de una manera increíble, porque se me viene a la mente la historia de Job. Cuando hubo un concilio allá en el cielo, y en ese tiempo pues el enemigo era el representante de este mundo, y había concilios y todos iban, pero el representante de este mundo era el enemigo. Y cuando iba allá, él iba a acusar a todos y arrasaba con todos los seres humanos de la tierra. Pero el enemigo no se atrevía a acusar a Job, porque él creía que Job estaba bien con Dios. Y me impresiona cómo Dios le dice al enemigo, oye, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y el enemigo responde, ¿teme a Job de balde? ¿No lo has cercado y lo has enriquecido? A ver, quítaselo, a ver si no te niega. Y entonces Dios dice, ahí está, le dio permiso. Dios permite que pasen ciertas cosas por una razón. Pero lo que me impresiona de la Biblia es que dice que Dios siempre da una salida en medio de la tentación. Y por eso queremos cerrar con la soberanía de Dios. Dios es soberano y debe estar en primer lugar de tu vida, de tus planes, de tus pensamientos, de todo. Ahora, aquí habla de un versículo muy interesante. Dice que es Proverbios 16:1. Y dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta. O sea, yo puedo planear, yo puedo tener ideas, yo puedo hacer tantas cosas, pero la última palabra es de Dios. Así es. Hay un refrán, Marcos, el cual dice, el hombre propone y Dios dispone. Quizás viene de ese proverbio. Ahí se lo piratearon. Así es de que es interesante que nosotros planeamos, nosotros somos responsables, nosotros estamos haciendo algunos propósitos especiales para nuestra vida personal. Muchas de las ocasiones salen a beneficio propio y muchas de las veces no salen en contra y uno puede quedar hasta chasqueado. Pero es que nosotros no estamos viendo más allá de la manera como el Señor trabaja con respecto a detrás de todos estos planes que nosotros humanamente tenemos. Los planes del ser humano no son los planes del Señor, son diferentes. Tenemos que aceptar la voluntad de Él definitivamente. Añadiendo lo que dice mi hermano Santiago, ¿no? Acordémonos que nosotros hacemos nuestros planes, tenemos un libre albedrío que Dios nos ha dado a nosotros, pero al final nosotros decidimos si incluimos en esos planes que hacemos, puede ser a principio de año, a principio de empezar cualquier negocio, a principio de cualquier cosa. Nosotros somos los que decidimos si nosotros incluimos a Jesús, a Dios, para estar con nosotros, para que Él sea el centro y que Él pueda bendecir los planes que tenemos. Al final, nosotros vamos a recibir lo que nosotros hemos hecho. Los planes incluimos a Jesús, tendremos resultados de que al final tal vez sean positivos, sean negativos, pero tenemos la certeza que Jesús ha sido el que ha ayudado a elegir el resultado que hemos tenido al final. Dios trabaja de una manera maravillosa y muchas veces no la entendemos. Y muchas veces queremos hacer cosas buenas para la iglesia, para la obra de Dios, y Dios dice, no. Porque recuerdo la historia de David. David quería construir un tabernáculo. Y Dios le dijo, ahora, ¿construir el tabernáculo era algo malo? No. No. Pero Dios le dijo que no. No es la voluntad de Dios. Bueno, el tiempo se nos ha ido y queremos... Ahora hermano, nuestros amigos seguramente invirtieron ya 25 minutos de su valioso tiempo. Ahora, ¿cuál es la cosa a su vida personal?
¿Cuál es la cosa más impactante que le impactó esta lección? Compártala con nuestros televidentes. Lo importante e interesante para mí inició desde el principio, cuando estoy leyendo el título de la lección, dice, lo que consigues no es lo que ves. Y me doy cuenta de la intensidad o de la apreciación que yo tengo a la hora de decidir con las cosas que yo tengo enfrente. Aparte de ello, también lo que me impresionó es el versículo donde dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces yo dije, ¿por dónde estoy caminando? Y lo lindo de ello es que entre los necios y los sabios nos damos cuenta en qué lugar estamos trabajando. Y si hay que trabajar en alguna de las áreas, yo te invito, por medio de Habla Seven, a que si tienes problemas o características de los necios, empieces a estudiar cuáles son las características de los sabios y puedas tener sabiduría juntamente con el Señor que te está esperando. Ya, últimas palabras para... Última palabra, solamente lo que entendí en esta lección, ¿verdad? Que Dios me quiere decir que yo solamente humanamente puedo mirar a lo que está hasta cierta parte. Dios, invitándolo a Él a que vive en nuestra vida espiritualmente, nos va a ayudar a tomar decisiones para vida eterna. Es por eso que yo te invito, mi hermano, tú que estás ahí viéndonos a través de Habla Seven, de que dediquemos tiempo, que oremos, que le pidamos a Dios de su poder, que el Espíritu Santo nos pueda ayudar para poder nosotros desear estudiar la escuela sabática y poder, por ende, crecer espiritualmente a la altura de aquel que es nuestro ejemplo mayor, que es Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por compartir esta fiesta espiritual con nosotros. Y queremos que tú crezcas espiritualmente día con día y que puedas tener esa experiencia que tanto necesitamos tú y yo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.